Bien, vamos a ver la materia de física. La semana pasada vimos una breve introducción en la física y vimos las diferentes o cómo se divide y se clasifica la física en física clásica, moderna y contemporánea. Vimos que nosotros íbamos a estar trabajando con la física clásica o lo que son las leyes ya establecidas y generales comprobadas de la física. Bien, los primeros temas que vamos a ver en física son los temas acerca de mediciones, unidades de medida y sistema de unidades. Estos son temas que ya hemos trabajado, que ya dominamos un poquito porque ya vimos los temas de metrología, normalización. Ya hemos visto muchas cosas referentes a estos temas y realmente en todas las demás materias que han llevado ustedes, pues ya dominan lo que son las cantidades físicas y las unidades. Nada más vamos a estar recordando básicamente lo que son los tipos de sistemas de unidades y cómo realizar conversiones de un sistema a otro o tener bien claro qué tipo de medidas se utilizan en cada sistema, de tal manera que nosotros sepamos, por ejemplo, que los pies son utilizados en el sistema inglés, que el sistema internacional utiliza el metro, que el CGC el centímetro y cuestiones básicas que debemos de tener muy presentes. Pero yo creo que ya todos tenemos muy claros que cuando estamos trabajando en un sistema de unidades necesitamos tener todas las cantidades físicas en el mismo sistema de unidades. De otra manera, no podemos efectuar o no podemos analizar matemáticamente o numéricamente ningún problema si no tenemos todo en el mismo sistema. Bien, vamos a empezar viendo qué es una cantidad física o qué es una unidad. Una cantidad física es una cualidad de un objeto, de alguna cosa, de un sistema que es susceptible de ser cuantificado, es decir, que podemos expresar numéricamente o que puede medirse. Normalmente cuando nosotros realizamos una medición, que ya sabemos que una medición es la comparación o de una característica de alguna cosa, de algún objeto, de algún sistema, con un patrón que se representa con una cantidad física. En base a ese patrón, nosotros puede el objeto tener la capacidad de ser medido siempre y cuando exista un patrón referente a la unidad de medida. Entonces, una cantidad física es todo aquello que es susceptible de ser cuantificado dentro de cualquier tipo de sistema. Ahora, normalmente se trabajan varios sistemas de unidades. Nosotros en México, el sistema de unidades que trabajamos es el sistema internacional. Sin embargo, hay países como Estados Unidos, Reino Unido, que utilizan sistemas que se desarrollaron hace mucho tiempo y no los han actualizado, como por ejemplo el sistema inglés o el sistema anglosajón. Ellos siguen utilizando ese tipo de sistemas. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de medir las cosas, ha tratado de buscar desarrollar cómo ir midiendo y poco a poco se ha ido normalizando y estandarizando las medidas hasta llegar a lo que hoy tenemos diferentes sistemas de unidades. Digo, anteriormente, por ejemplo, para medir algo utilizaban partes del cuerpo, codos, pies, para diferenciar el tiempo, decían tantas lunas, sí, ellos para medir los días decían tantas lunas. Entonces, poco a poco, con el paso del tiempo, a través de los años, se fueron estandarizando todas las unidades de medida hasta que hoy tenemos sistemas de medida internacionales. Hay países que usan sus propios sistemas de medida y es válido. Lo importante es que estén estandarizados y que las unidades de medida nos sirvan para facilitarnos el trabajo en muchos aspectos o en muchas ramas y que sean correctos y precisas las medidas. Un sistema de unidades entonces es un conjunto de unidades de medida que consiste en que sea estándar y que sea uniforme. En general nos define unas pocas unidades de medida a través de las cuales se derivan otras unidades de medida. Ahora, dentro de los sistemas más utilizados en todo el mundo, tenemos estos que podemos ver aquí. Tenemos el sistema CGC,
que se refiere a centímetro gramo segundo. Tenemos el sistema MKS, que también se le llama el sistema internacional, que es el que normalmente nosotros utilizamos por metro kilogramo segundo. Tenemos el sistema técnico, que no es tan utilizado, y otros como el sistema inglés que utiliza, o el anglosajón, que utiliza la libra, la pulgada, el segundo, que es utilizado en países como Reino Unido o Estados Unidos. Bien, de estos sistemas que les acabo de mencionar, en realidad los más importantes son dos: el sistema internacional y el sistema anglosajón o el inglés. Todos los demás son desgloses o derivados del sistema internacional. Por ejemplo, del sistema internacional se deriva el sistema métrico decimal, se deriva el sistema sexagesimal o el CGC, se deriva el sistema natural y el sistema técnico. Todos estos son una especie de derivado del sistema internacional, que es el más importante o el más utilizado a nivel mundial. Otro también que aún se utiliza es el sistema anglosajón o el sistema inglés, que es el utilizado en Reino Unido y Estados Unidos. Estos son los dos sistemas que actualmente están siendo utilizados en todo el mundo, el internacional y el anglosajón. Pero en realidad otros que pueden ser utilizados dependiendo de la región o del país son en cierta manera derivados del sistema internacional. Ahora, en las unidades de medida tenemos unidades fundamentales y tenemos unidades derivadas. Las unidades fundamentales son aquellas que se representan con un solo símbolo y que van en función de una sola variable. Las derivadas son aquellas que se pueden representar en cierta manera como vectores. Y las fundamentales son aquellas que podríamos representar como escalares, es decir, que representamos con un solo número y con una sola unidad. Y las derivadas, aquellas que pueden ser cantidades vectoriales, es decir, que van en función de dos variables o de dos cosas o de dos sentidos. Por ejemplo, la velocidad, que está en función de los metros por segundo. La aceleración, que está en función de metro por segundo al cuadrado. Son unidades derivadas porque la unidad no se representa a través de un solo símbolo, sino que se representa a través de dos o más. O por ejemplo, los newtons, que es la fuerza. A pesar de que lo representemos, por ejemplo, 40 newtons, sabemos que un newton es la fuerza aplicada a 1 kilogramo de masa a una velocidad de 1 metro por un segundo al cuadrado. Entonces, un newton también es una cantidad vectorial. Por lo tanto, las cantidades vectoriales se les denomina unidades derivadas y a las escalares unidades fundamentales. ¿Sí queda claro la diferencia de cuál es una unidad fundamental y una unidad derivada? ¿Sí? Bien, quiero pensar que sí. Ok, los prefijos. Los prefijos son ciertas maneras en que se pueden llamar o denominar a las cantidades fundamentales en cierta manera para expresarlas a un nivel, a una escala más pequeña, a una escala más grande. Por ejemplo, en el metro tenemos decímetros, tenemos centímetros, tenemos milímetros, tenemos micras o microcentímetros, perdón, micrómetros. Y así son cierta manera con los prefijos en que podemos llamar a una cantidad fundamental a una escala pequeña o a una escala mayor. Y que también se puede representar de esta manera. Bien. Antes de ver lo que son las conversiones de unidades, debemos de tener en claro que una unidad de medida siempre se compara con un patrón. Es decir, por ejemplo, si un patrón es, por ejemplo, el metro.
Si nosotros no tuviéramos ese patrón que es el metro, ¿cómo podríamos medir? No se puede hacer una medición si no tenemos un patrón, que en cierta manera el patrón es la estandarización de una unidad de medida. Estandarizaciones de longitud, estandarizaciones de volumen, estandarizaciones de peso, de todo hay estandarizaciones, es decir, de todo hay patrones y unidades de medida. Gracias a estos patrones es que podemos realizar mediciones. Ahora, hay diferentes tipos de patrones o no todos los patrones se pueden clasificar de igual manera. Tenemos patrones internacionales y tenemos patrones nacionales. Los patrones internacionales son medidas que están referenciadas y aplicadas en todo el mundo. Los patrones nacionales son unidades de medida o sistemas que se adoptan de acuerdo al tipo de país, como los sistemas de unidades. En México utilizamos el sistema internacional. Hay personas que utilizan el sistema anglosajón, pero no está referenciado a nivel nacional como aceptado. A nivel nacional, el sistema aceptado es el sistema internacional. A pesar de que alguna persona o algunas empresas quieran utilizar el inglés o el anglosajón, el que realmente está referenciado para nuestro país es el sistema internacional. Sí, el sistema internacional. Y a pesar de que el inglés sea válido internacionalmente, cada país tiene su propio sistema que adopta como referencia. A eso se refieren los patrones internacionales y los patrones nacionales. Cada región, cada país tiene su sistema que adopta de manera nacional. Y aunque todos son válidos en el mundo, se recomienda siempre utilizar el que utiliza la región y el que está adoptado nacionalmente. Después tenemos patrones primarios y secundarios. Los patrones primarios se refieren a las unidades fundamentales y los patrones secundarios a las unidades derivadas. Es decir, los patrones primarios son todas aquellas cantidades que podemos denominar como escalares y los secundarios son todos aquellos patrones que podemos denominar como cantidades vectoriales, es decir, que van en función de dos o más unidades aplicadas. Después tenemos los patrones de referencia. Los patrones de referencia son, por ejemplo, cuando vimos, no recuerdo en qué materia vimos un poco de metrología, que vimos la norma ISO que se encarga de normalizar lo referente a las rugosidades. Ese es un patrón de referencia. Toda una norma establecida para ciertas características muy específicas aplicadas a algo. Hay, por ejemplo, también normas ISO aplicadas a la industria automotriz y también se refiere en una parte a unidades de medidas. Ese es un patrón de referencia. Un sistema establecido, estandarizado específicamente para un área en particular, que no se refiere a nada nacional o internacional, sino que lo pueden adoptar las empresas, las organizaciones, para tener un más alto estándar de calidad de manera general, comprobando a los clientes que tienen un excelente patrón de referencia, como las normas ISO en cuanto a mediciones. Eso es un patrón de referencia. Los patrones de trabajo y de transferencia son los patrones que nos sirven para calibración de instrumentos de medición. Por ejemplo, un patrón de trabajo. Un patrón de trabajo es la medida que nos permite calibrar ciertos instrumentos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una industria, calibrábamos termómetros. Lo que yo hacía era calibrarlos al punto de congelación. ¿Por qué? Porque es el patrón de trabajo para calibrar los termómetros, pues los ponía todos con un montón de hielo, entonces que todos estuvieran en el mismo punto de congelación. No tenía un termómetro patrón. Un termómetro patrón sería el patrón de transferencia, porque es un instrumento que te sirve para calibrar los demás. Tienes un instrumento patrón. Pero cuando no tienes un instrumento patrón, utilizas el patrón de trabajo, es decir, una medida que te permita calibrar todo
teniendo yo, por ejemplo, los llevaba todos al punto de congelación, que todos estuvieran exactamente coordinados. Sin embargo, no es lo más correcto utilizar patrón de trabajo, sino lo más correcto es utilizar patrón de transferencia. El patrón de trabajo es una medida que te permite calibrar todos los instrumentos llevándolos a un mismo nivel, tomando en cuenta el punto de congelación, el punto de ebullición, algún peso en específico, etcétera. Esos son los diferentes tipos de patrones que podemos encontrar. Ahora, los sistemas más utilizados en todo el mundo son tres: sistema internacional, sistema CGC y el sistema inglés, que también se le llama sistema anglosajón. Estos son los tres más utilizados. Ahora, nosotros en materias como física, química, matemáticas, en cálculo vectorial, normalmente siempre trabajamos con ciertas unidades que debemos de tener siempre todas en el mismo sistema internacional. Por ejemplo, si yo voy a trabajar a sacar una fuerza en newtons, yo sé que newtons es kilogramo metro por segundo. Y si yo tengo una medida en centímetro, es decir, en el sistema CGC, antes de trabajarla, yo la tengo que convertir al sistema internacional en metro, si no, no la puedo trabajar. ¿Cómo voy a sacar newton si estoy trabajando con centímetro? Tengo que convertir a metro para poder trabajar. Y así en cada uno de estos casos, si yo tengo una longitud en pie y quiero sacar en newtons, pues no puedo multiplicar el pie, los 50 pies por tanto, no. Tengo que convertir a mi sistema internacional. Entonces siempre tengo que tomar en cuenta, a pesar de que son cosas sencillitas, de repente sí se nos puede llegar a pasar. Entonces tenemos que tener muy en claro que siempre tenemos que trabajar exactamente el mismo sistema de unidades. Ahora aquí tenemos algunas de las magnitudes más importantes: longitud, masa, tiempo, área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión. Son algunas de las magnitudes más utilizadas mundialmente. Y tenemos la unidad de medida en cada tipo de sistema. Por ejemplo, el trabajo y energía en el sistema internacional lo sacamos en joules. La fuerza, kilogramo metro por segundo al cuadrado, lo sacamos en newtons. Mientras que en el CGC lo sacamos en gramos centímetro por segundo al cuadrado, en dinas. En el sistema inglés utilizamos los poundals, que es una libra por pie por segundo al cuadrado. En cierta manera, pues estamos hablando de la misma magnitud, pero cada sistema tiene su propia unidad de medida. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar unas conversiones. Como les comento, también si nosotros necesitamos realizar unas conversiones, pues nos vamos a Google y buscamos el convertidor. Pero ¿cómo se hace detrás? ¿Qué hay detrás de o qué es lo que hace el convertidor para convertir un tipo de unidad de medida a otra unidad de medida? El ejercicio de esta semana va a consistir en que ustedes realicen conversiones de manera manual y realizando todo el procedimiento. Voy a ponerles nada más 2 ejemplos porque esto es algo bien sencillo. Tenemos, por ejemplo, ejemplo número 1, convertir al sistema inglés 400 joules. Yo tengo 400 joules. ¿En qué unidad de medida están los joules? Aquí está la tablita. En watts. Los joules, ¿qué unidad de medida me representa? Me representa trabajo y energía en el sistema internacional. Ahora, yo aquí en este ejemplo quiero convertir al sistema inglés 400 joules. Si en el sistema internacional son joules, en el sistema inglés son poundal por pie. Los joules es igual a newton por metro. En el sistema inglés yo necesito tenerlos en poundal por pie. Los newtons son poundals. Los metros es como tener pies. Entonces yo tengo que convertir los newtons a poundal y los metros a pies, en este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, yo tengo que identificar de qué sistema a qué sistema voy a convertir.
yo voy a convertir de internacional a inglés. Aquí le puse de internacional a inglés. Después, yo tengo que identificar el factor de conversión o la igualdad. Estos ustedes los van a investigar. Aquí, por ejemplo, yo sé que Newton yo lo tengo que convertir a poundal y metro yo lo tengo que convertir a pies. ¿Por qué? Porque los joules son Newton metros y en el sistema inglés son pound al pie. Entonces tengo que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, voy a ocupar dos equivalencias, el Newton a poundal y el metro a pies. Una vez que yo lo tengo de esta manera, ya tengo de qué a qué voy a convertir. Tengo mi factor de conversión, que estos los investigué, estos los pueden investigar. Y tengo la magnitud de la que estoy hablando de trabajo y energía. Una vez que yo tengo mis datos, para yo convertir de un sistema a otro, yo tengo que multiplicar la cantidad a convertir por la equivalencia. Aquí yo voy a convertir 400 newton metro. Newton metro es igual a un joule, pero yo decidí ponerlo newton metro porque para poder convertirlo a pound al pie. Yo tengo 400 newton metro. Estos están al mismo nivel. En ocasiones, por ejemplo, pueden estar pie por segundo al cuadrado, que me indica una división, pero esto me está indicando una multiplicación, newton por metro. Es decir, no lleva el punto de división. Entonces lo coloco al mismo nivel, 400 newton metro. Para yo hacer la conversión, tengo que multiplicar por el factor de conversión. Es decir, voy a multiplicar 400 por esta igualdad. Pero ¿cómo voy a colocar a esta igualdad? Esta igualdad la voy a colocar de tal manera que si yo quiero sacar en pound al pie, yo elimine los newtons y elimine los metros. Por ejemplo, aquí, yo coloqué los poundal arriba, 7.23, y el newton abajo. Para cuando efectúe la multiplicación, newton arriba y newton abajo se eliminan y me va a quedar el resultado en poundal. Si fuera al revés, si yo quisiera eliminar los poundal y tuviera poundal, pues lo coloco de la otra manera. Es decir, ustedes van a colocar el factor de conversión de tal manera que se elimine la unidad física que ya no queremos o que estamos convirtiendo. Entonces, primero vamos a multiplicar 7.23 poundal, va a quedar arriba, y el 1 newton va a quedar abajo. De tal manera que newton entre newton se va a eliminar y me va a quedar el resultado en poundal. Después, yo voy a convertir estos metros a pies. Voy a colocar la otra igualdad de tal manera que 3.28 pies quede arriba. ¿Por qué? Porque para que el metro me quede abajo y entonces al tener metro arriba y metro abajo, se elimina. Si yo tuviera que hacer la conversión al revés, entonces yo los tengo que colocar de manera distinta. Es decir, la colocación del factor de conversión depende de qué es lo que yo quiero eliminar. Al efectuar esta operación, 400 por 7.23 entre 1 por 3.28 entre 1 me da este resultado. Si ustedes lo hacen en el convertor de unidades, les va a dar lo mismo. Creo que va a variar por algunos puntos por los decimales. Ahora, en este otro ejemplo, vamos a convertir al sistema internacional 50 pies por segundo al cuadrado. Pies por segundo al cuadrado, estamos hablando de la unidad de aceleración en el sistema inglés. Y yo lo quiero convertir al sistema internacional. El sistema internacional sería en metro por segundo al cuadrado. Entonces, estos pies por segundo al cuadrado yo los tengo que convertir a metros por segundo al cuadrado. Yo voy a convertir de inglés a internacional. Mi factor de conversión que investigué previamente es que un metro es igual a 3.28 pies. Aquí lo único que tengo que convertir son los pies a metros,
porque los segundos al cuadrado son utilizados en ambos sistemas. Por lo tanto, solo voy a convertir los pies a metros. ¿Cómo hago esto? Tengo 50 pies sobre segundos al cuadrado. Yo voy a multiplicar por el factor de conversión. Aquí, como los pies están en la parte de arriba, en el paréntesis yo voy a poner los pies en la parte de abajo para que se eliminen y me quede el resultado en metros por segundo al cuadrado. Si fuera al revés, por ejemplo, si yo aquí tuviera metros y quiero convertir a pies, ¿cómo lo acomodaría? $3.28 entre 1 metro. Lo acomodo al revés para que metro arriba y metro abajo se eliminen. ¿Sí? Es decir, depende del acomodo. Aquí, como yo estoy convirtiendo pies a metros, pues entonces coloco los pies abajo para que pies arriba y pies abajo se eliminen. Es decir, lo único que yo tengo que hacer para convertir es multiplicar por mi factor de conversión, pero tener cuidado en el acomodo del factor de conversión, de que siempre la unidad física que voy a convertir se encuentre en el lado contrario para que pueda ser eliminada y adoptar la nueva unidad física. ¿Tienen dudas, chicos? No. Muy bien, creo que esto es algo sencillo. En Emacs ya les subí el ejercicio. En el ejercicio tienen que poner de qué sistema a qué sistema están convirtiendo, así como yo le puse aquí, de internacional a inglés, de inglés a CGC, o etcétera. Después van a poner el factor de conversión que ustedes los van a investigar dependiendo de lo que vayan a convertir, que son las igualdades. Y van a anotar también qué tipo de magnitud están trabajando, si es aceleración, si es longitud, si es volumen. Estos 3 puntos me van a poner en cada ejercicio. ¿De qué sistema a qué sistema? El factor de conversión y la magnitud que están trabajando. Y posteriormente, describir la operación efectuada con su resultado. ¿Sale? No me vayan a poner nada más esto porque se los voy a poner incompleto. Hay que poner estos 3 puntos de sistema a sistema, el factor de conversión, la magnitud y la operación. Esto para cada ejercicio. Ahí les dejé varias conversiones de unos sistemas a otros. Con esta tabla se pueden guiar para ver qué unidades están trabajando y a cuáles van a convertir. Y ese va a ser el ejercicio para esta semana. ¿Sale? Ok. Muy bien. Bueno, chicos, pues hasta aquí les vamos a dejar. Tienen tarea, mucha tarea, pero está fácil. En 1 hora hacen todo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día, descansen, relájense ya. Nos vemos. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.